Queridos amigos, estoy con Krishna Das, que no tengo idea cuántos años tenemos de conocernos, pero muchos años. Afortunadamente, los dos descubrimos que tenemos un interés profundo por el ser, por la espiritualidad, por el desarrollo humano. Y pues he tenido la fortuna de que no solo has estado, por ejemplo, en mis cursos y en el curso de endotipos, sino que te acuerdas que cuando hicimos un congreso de los venusinos, tú y tu mujer nos ayudaron con el tema de la comida y hicimos toda una dinámica de reflexología. Bueno, entonces hemos compartido, nos sabemos genuinos y nos respetamos y nos queremos y nos admiramos. Voy a decir eso. ¿Cómo estás hoy, Krishna? Muy bien, Cuau, te agradezco muchísimo, la verdad, siempre también te he tenido en alta estima, te recuerdo con mucho cariño en esos momentos de endotipos, con diversión, con aprendizaje, con mucho crecimiento personal. De hecho, considero que fuiste una parte muy importante en mi vida en ese momento como desarrollo personal, y pues te agradezco mucho, me siento muy entusiasmado que podamos compartir este tema que me apasiona, me encanta Eso. y es una maravilla. Sí, el tema es que yo decía, ay, quiero que conozcamos también la religión hindú, pero ¿a quién entrevisto? ¿A quién le pregunto? Te soy sincero, no sabría ni por dónde empezar, hasta que afortunadamente alguien me dijo, pues con Krishna, ¿no? Entonces, perfecto. Dije, ya tenemos con quién platicar para conocer una propuesta milenaria, profunda, es una gran tradición religiosa, y que afortunadamente, como tú la vives, pues nos puedes hablar como usuario también, ¿no? Como decir, bueno, yo así lo experimento. Entonces, a ver, voy a empezar por una pregunta que es de cultura general y me reconozco ignorante. ¿Cuándo se debe de escribir hindú con H y cuándo sin H? ¿Cómo es ese asunto de distinguir a la población de la propuesta religiosa? Bueno, mira, es interesante esa parte porque justamente esa denominación que se le da a la población hindú, a la población de la India más bien sería, fue justamente cuando los persas Okay. llegaron justamente a una tierra por allá y había una división entre la tierra de los persas y la tierra de los mismos indios. Esa división era un río que se llamaba Sindhu. Y los Mm, persas pronunciaban hindu, o sea, por su forma de ajá, por hablar, su dialecto. dialecto. Entonces, a partir de ahí, pues ellos empezaron a llamarles hindus, hindu, y ya después se quedó, eso es como el primer momento donde se mantuvo ese término para las personas de ahí. Después llegaron los ingleses y pues hubo también ahí varias revoluciones intelectuales, religiosas, etcétera. Y hubo un problema, una crisis, porque hasta el momento, bueno, la India, como te comentaba, es un país muy diverso, espiritualmente hablando, religiosamente hablando, mucho tipo de personas, siempre ha sido muy poblado desde tiempos antiguos, entonces hay muchas Ujú. maneras de pensar, pero cuando llegaron los ingleses, tuvieron una crisis de básicamente venían con el conocimiento científico, con la ciencia, que era como muy empírico. Entonces ahí justamente los ingleses empezaron a atacarlos y a decir, ¿sabes qué? Tus creencias son mitología, tus creencias son esto, son invenciones, son imaginaciones. La ciencia y Jesucristo o la religión que sea en ese momento Ujú. es la buena. Entonces hubo una persona que se llama Ramakrishna, que él dijo, ¿sabes qué? Hay que unirnos todos, porque pues si no nos van a, A así que a comer, sí, tronar, sí. nos van a tronar. Entonces él decidió que él iba a utilizar el término hindú, hinduismo, para aglomerar todas las religiones de India y a partir de ahí, a la parte religiosa, pues se les llama hinduista a los que practican cualquier tipo de religión que provenga de la India y para la parte de nacionalidad, pues sí es India tal cual sin H. Entonces uno es hinduismo que viene del río Sindhu y otro India que es ya la parte de nacionalidad, pero ellos tampoco a sí mismos, su nombre digamos de su país no era India, ellos se llamaban a sí mismo Bharata, su nombre del país Wow. era Bharata tal cual, que de hecho actualmente el presidente quiere volver a traer ese nombre porque es en honor a un gran rey de la antigua India, pero esa es la diferencia, hinduismo es religión, India nacionalidad. Perfecto. Y entonces, cuando hablamos de hinduismo, ¿ya hoy en día se habla de una tradición o sigue siendo la unión de todas estas corrientes que se unieron en ese momento? Si tú vas con una persona de India y es hindú y tú eres foráneo, él te va a decir, oye, tú le preguntas, ¿de qué religión eres? Te va a decir hindú. Ya, Sí, para hinduismo. no dar aclaraciones. Exacto. Pero entre ellos sí se dan diferencias. O sea, yo sigo a Vishnu, yo sigo a Shiva, yo sigo a Durga, la madre naturaleza. Entre ellos sí, o sea, ellos sí lo tienen como muy claro, pero un foráneo, a un Ya. extranjero, sí les dicen tal cual, pues soy hindú como tal. Entonces, actualmente para la gente foránea es así, porque pues también en India hay musulmanes y también Ujú. entre ellos se diferencian así rápidamente. Soy musulmán, soy hindú y ya como que
ya hay esa diferencia marcada ahí. Ok, sería un poquito como decir soy cristiano, para no aclararle a un budista, mientras que dentro de los cristianos pues habrá católicos, habrá protestantes, habrá, ¿no? Incluso las líneas dentro del catolicismo, los jesuitas, los legionarios de Cristo, está bien, hay eso. ¿Cuál es entonces el origen de estas distintas tradiciones? El origen esencial de estas tradiciones de la India son los Vedas. La palabra Veda viene de la raíz sánscrita que significa verdad, la raíz Vid, que de hecho el español es una lengua indoeuropea, se le llama así, porque tiene muchas raíces que vienen del sánscrito mismo. Por ejemplo, la palabra yoga, que es muy famosa, en español tenemos cónyuge, tenemos yugo, que es esa raíz sánscrita yug, que es unir. Yoga significa unir, conectar. Entonces, Veda es la verdad. Era una escritura o una serie de escrituras que buscaban definir qué es la verdad. Y en un inicio era solo uno, que se llamaba Rig, R-I-G, Rig Veda, y después se hicieron cuatro Vedas, que es el Samaveda, bueno, ya Ayurveda, y cada uno abarcaba diferentes tipos de temas, desde temas de rituales, temas filosóficos, temas que tienen que ver con la vida cotidiana de arquitectura, salud, como la Ayurveda. Entonces, abarcaban muchos temas de una cultura completa, y de ahí pues también estaba obviamente la parte espiritual, la parte de Dios, el entendimiento de Dios y diferentes conceptos acerca de esta cultura. Por eso se le llama la cultura védica. La cultura de la India no es la cultura hinduista, sino propiamente sería la cultura védica, porque se basa en estos libros Vedas. Y si yo quiero conocer los Vedas y voy a una librería, ¿pido el Rig Veda o qué pido? Sí puedes conseguir el Rig Veda, o sea, digamos en la India, aquí no los conseguirías tan fácilmente, pero sí está el Rig Veda, sí está el Samaveda, sí están los principales. Obviamente son libros que vienen en aforismos, vienen como en diferentes tipos de contextos, tienes que tener como un contexto para entenderlo mejor, pero sí podrías ir, pero la mejor manera es ya después los mismos sabios, porque este conocimiento se pasó de maestro a discípulo, es una tradición oral. Okay. Hasta hace poquito, más o menos 5.000 años, se escribió una gran parte de estos libros, pero era una tradición oral. Entonces, estos maestros siempre, de alguna manera, se han preocupado por compartir este conocimiento y pasarlo de una forma como muy inmaculada a sus discípulos. Claro. Cuidarlo de forma muy adecuada. Y al mismo tiempo, estos libros pues son muy antiguos, pero hace 5.000 años, un sabio que se llama Vyasade empezó a hacer diferentes redacciones para hacer adaptaciones justamente para la gente de ese tiempo, de esa modernidad, de hace 5.000 años. Ajá. Esos libros, como el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Bhagavatam, los Puranas, los Upanishads, son como podríamos decir ramificaciones de los Vedas que están más tropicalizados y que se recomienda más empezar por esos. Por ejemplo, el Bhagavad Gita sería uno, el Mahabharata sería otro, el Ramayana sería otro, los Yoga Sutras de Patanjali serían otro, que ya son ramificaciones que se basan en estos Vedas, pero que han sido tropicalizados por diferentes maestros con diferentes propósitos. Entonces, si fueras a una librería, pues te recomendaría que más bien pidieras el Mahabharata o el Bhagavad Gita. Sí, exacto, ándale, porque esos libros sagrados, que a lo mejor quienes nos están viendo, escuchando, han oído esos nombres, pero ahorita tú ya nos los acabas de contextualizar para entender que vienen de los Vedas. Y entonces tengo dos preguntas con lo que dijiste. Uno, si hace 5.000 años los empezaron a compilar de una manera más digerible, ¿cuánto se calcula que tienen los textos originales? O sea, ¿cuánto tiempo ya tenían? Y mi otra pregunta, de una vez te la hago, es ¿quién se considera que es el fundador? ¿A qué maestro se le atribuye el inicio de estos Vedas? Para partir de ahí, pues la tradición, como decías, de que un maestro va pasando a otro y va pasando a otro, ¿no? Entonces cuéntanos sobre el fundador y de cuánto tiempo estamos hablando entonces. Empíricamente, digamos con la ciencia, los escritos más antiguos que se tienen, pues es más o menos unos 20.000 años. Como es una tradición oral, obviamente la ciencia es difícil determinar la antigüedad como tal de los Vedas. Desde un punto de vista científico, andan entre 5.000 y 20.000 años la antigüedad de los Vedas. Y O sea, nada más para aclarar, estaríamos hablando posiblemente de sociedades nómadas, ¿no? Ni siquiera todavía ciudades, sino ya desde entonces empezaba a compartirse este conocimiento, porque pues las sociedades ya muy como ahora las vemos, pues serán de 15.000 años, etcétera. Entonces, nada más para pensar que estamos hablando de veras la antigüedad, antigüedad de los inicios de las sociedades humanas. O sea, desde el punto de vista de los mismos Vedas, esa es la respuesta que tú estás
diciendo. Los mismos Vedas dicen que prácticamente, te lo voy a poner así tal cual como dicen los Vedas, la primera persona que habló los Vedas pues fue Dios mismo. Ok. Dios se lo pasó a Brahma, que Brahma. Brahma es el creador del universo, pero no se considera que es Dios en este contexto védico, simplemente es como un encargado. Después Brahma se lo pasa a Manu, que es el padre de la humanidad, y Manu se lo pasa ya a diferentes sabios, uno de ellos pues es Vyasadeva y otros sabios. Obviamente muchos entre unos, pero es como el resumen. Es interesante porque esta cultura védica en los textos se pinta mucho como una villa cósmica, no es como tanto el planeta Tierra ya, sino como que pues, literalmente se hablan de planetas superiores, planetas inferiores, que tienen una concepción muy completa del universo, hay toda una explicación de los diferentes planetas, diferentes universos. Entonces es un poquito fumadito, pero eso es como lo pintan los Vedas tal cual. Y hablando como un punto más empírico, pues sería Vyasadeva hace 5000 años, que están los textos escritos, y eso sería como lo más Ok. empírico que podría verse. Entonces, para entender esta cosmovisión, ¿cómo se llama el gran Dios o el Dios origen de todas las otras cosas? Porque dices Bueno, que Brahman ya es el arquitecto, ¿no? El que está ya aplicando. Entonces, ¿cómo se le llama a la primera fuente? bueno, ahí para hacer justicia justamente a las diferentes tradiciones de la India. Ok. En la India hay, como te digo, muchas tradiciones, así digamos, hay 32,000 dioses, así los enumeran, hay muchos tipos de creencias, siempre se ha respetado, pero entre las 32,000 podríamos decir que hay tres principales que tienen una gran prominencia en India y de seguidores también y a nivel filosófico. Los devotos de Vishnu, los devotos de Shiva y los devotos de Durga. Ok. Entonces, Vishnu es esa imagen que tal vez ya han visto algunos, que es como un cuerpo azulado con 4 brazos, acostado en una serpiente, en un océano. Shiva es el que pues siempre colocan como sentado meditando con una ropa como de piel de tigre y está como una meditación. Y Durga es femenina y es la representación de la madre naturaleza en la tradición de la India. Entonces, esos tres son como tradiciones. Entonces, si tú le preguntas a un shivaísta quién es el mero mero, pues te va a decir que Shiva. Tú le preguntas a una persona, un Vishnuita, pues Vishnu. Y a los de Durga, pues Durga. En lo que te acabo de comentar, pues Brahma, literalmente, pues viene de Vishnu. Y es Ok. justamente en la tradición del Vishnu que yo soy seguido esa tradición. Soy Vaishnava. Vaishnava es que justamente seguimos a Vishnu. Y Vishnu, justamente, pues es la causa incausada, hablando filosóficamente. O sea, ya es Ok. antes de Vishnu, ya no hay nada. Y justamente de ahí viene Brahma. Y Brahma crea todo después. Sí, para entender el panteón hinduista, ¿no? A nuestra mirada. Por ejemplo, ¿no? En las culturas judio-cristianas se habla mucho del monoteísmo, se percibe así, solo hay un Dios, nosotros no creemos en muchos dioses, y sin embargo hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres manifestaciones de Dios. Entonces, a lo mejor, para que yo no me trate, como para que no lo vea como, ay, estos tipos que nunca se actualizaron y siguen creyendo en demasiados dioses, estoy tratando de entender que aquí también hay una especie de triada, que son las distintas manifestaciones de la creación y cómo eso se va a derivar en otros aspectos, que aunque no estoy queriendo forzarlos, ¿no? A fuerza, quiero entender que podrían ser como las expresiones de los arcángeles, los ángeles, los querubines. O sea, vamos a tener toda una cosmogonía que nos permite entender por qué el mundo funciona como funciona, ¿no? O sea, hablando de esa cosmovisión, como tú comentas, así en resumen, o sea, los Vishnuitas, los Shivaístas y los seguidores de Durga tienen una conclusión monoteísta. O sea, simplemente que su conclusión de quién es la causa incausada, pues es diferente. Ok. Pero, digamos, pues ellos piensan que Shiva, los seguidores de Shiva, pues piensan que Vishnu, pues es una manifestación de Shiva. Los seguidores de Vishnu, pues creen que al revés, pero al final es monoteísmo y todas las diferentes manifestaciones de Dios, pues son justamente manifestaciones que vienen de Dios, pero no es de que todos son a nivel jerárquico como dioses, ¿no? O sea, están como, algunos son semidioses, pero Ujú. solamente hay un Dios. Y justamente pues hay toda una, como tú comentas, pues está Brahma. Después de Brahma pues tiene como muchas manifestaciones que se encargan de administrar el universo, que se encargan de manejar el universo, etcétera. Pero sí, solamente Sí, hay un solo, lo un digo solo porque entendido. creo que es muy difícil para cualquier persona salir de su prejuicio, de que, bueno, pues yo crecí en esta cultura y simplemente me parece ridícula, absurda, ilógica la propuesta de los demás
más, pero no me doy cuenta que mi propuesta podría tener la misma percepción si lo escuchara alguien más. Yo les he estado diciendo a quienes he estado entrevistando sobre estos temas de las tradiciones religiosas, imaginemos que yo soy un extraterrestre, entonces mis preguntas pues son ajenas a un prejuicio humano y cómo escucharía yo tu explicación, ¿no? Entonces bueno, para cerrar este bloque quisiera nada más preguntarte, ¿y qué hace un mexicano ahí? ¿No? O sea, no más quisiera yo entender cómo es que ustedes participan de eso si estamos hablando de una tradición que inició en un lado completamente distinto del mundo. Y ya en la siguiente entrevista quiero pues que nos platiques cómo son las prácticas, ¿no? Cómo es el día a día y cómo es la experiencia espiritual, ¿sale? Pero cerramos hoy nada más con que me digas, bueno, ¿y tú cómo llegaste ahí? ¿Qué haces practicando estas cosas? En resumen, en los 60 empezó un movimiento que se llama el movimiento Hare Krishna, fundado por Srila Prabhupada, que es el maestro fundador, y generó una sociedad que se llama ISKCON, que en inglés es International Society for Krishna Consciousness, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y pues justamente mis papás, en ese tiempo pues estaba el movimiento pues algo hippie, anarquía, no queremos seguir lo convencional, justamente lo que tú estás como, o sea, es como un poquito contrario a lo que estás diciendo, ¿no? Ahorita es como mi sesgo de confirmación, no quiero no salirme de mis creencias y en ese tiempo era algo que sea diferente, es chido. Bienvenido. Rifa. Okay. Estaban en esa búsqueda pues de algo diferente, también algo espiritual y pues de todas sus cosas que encontraron, lo que más le gustó, las propuestas que más le gustó, pues fue justamente el movimiento Hare Krishna de Srila Prabhupada y pues ahí a todos sus hijos pues nos inculcaron esto. Ya después pues también cada uno de nosotros decidimos, como dicen los católicos, una confirmación, decidimos cómo seguirlo de forma ahora sí que voluntaria y comprometida, pero básicamente esa es la razón por la que un mexicano está en este mundo metido. Sí, exacto, porque hasta estadísticamente era complejo, pero ahora ya lo entiendo. Muy bien, amigo, pues lo dejamos en este momento allí y te quiero preguntar más cosas ya referentes como con la vivencia. ¿Te parece bien?